uno tiende a pensar que hay cierta idiocia por parte del cristianismo de pagar durante 2 años, creo que más de 6.000 millones de dólares, para llegar a un punto y decir, todo esto que pagamos es para no pagar más, cuando en realidad estaban pagando para seguir pagando y establecer un acuerdo con el fondo. ¿Me podés explicar, darme algo racional sobre esto que a mí me parece una idiotez? Yo creo que fue todo un error desde el comienzo, me parece que fue delirante el planteo. Al principio estaba esta idea de que Argentina iba a cambiar la arquitectura financiera internacional. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, sí. Que iban a cambiar los plazos, las tasas de interés, las reglas prevalecientes. Eso fue un disparate, una pérdida de tiempo, algo que si uno mira con cuidado se da cuenta que no es posible. Y perdimos mucho tiempo en eso, y creo yo que también perdimos mucho tiempo en darnos cuenta que llegar a un rápido acuerdo con los organismos multilaterales y con el Club de París hubiera despejado alguna de las incertidumbres que Argentina tuvo estos 2 años, y yo creo que hubiera sido más constructivo. Probablemente la razón central por la que no pudieron llegar al acuerdo, además de especulaciones electorales, es que no estaban en condiciones, no digo de cumplir un acuerdo, siquiera de escribirlo. O sea, una vez que escriben, se pelean. Y eso me da la sensación que refleja la gran fragilidad, el mal diseño de la coalición oficialista, y creo que genéticamente eso de designar un presidente por Twitter, gobernador, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, tenía que tener un costo institucional enorme, que es el que hemos estado pagando, ¿no? Ahora, la misma pregunta sobre esa especie de idiotez que uno le reconoce al cristianismo y que está puesto en la superficie ahora, esto es pagar para después no pagar, no lo entiendo. El Fondo Monetario, ¿cómo es que firma un convenio de estas características con la tasa de inflación que tiene hoy la Argentina y lo habilita, lo asimila, lo acepta? Bueno, a ver, perdón, a mí me parece quiero reiterar acá una noticia que dimos al principio del programa, Javier, que es que el directorio del fondo no aprueba mañana el acuerdo con Argentina. Está en discusión ese tema, se traslada para el viernes, todo el mundo dice que va a salir, pero lo cierto es que tenía que salir mañana y mañana no sale. Pero volvamos a esta cuestión interior del fondo de aprobar esta... Yo creo que la motivación tanto de los organismos multilaterales como del Club de París, porque en esta venimos haciendo andanza hace tiempo, está vinculada a la percepción de que hay riesgos que la Argentina entre en un desbarranque económico e institucional muy serio. Creo que en el contexto de la gravísima guerra en Europa se ha buscado evitar un conflicto, digamos, autoinfligido, y ha habido, si uno quiere, un programa que toda su lógica es cómo llegamos a diciembre del 23 en la expectativa que asumiría ahí un gobierno con la suficiente densidad política, responsabilidad, racionalidad para enfrentar los problemas que de verdad tiene Argentina. Yo creo que es un esfuerzo de tratar de llegar. Y bueno, esto ha ocurrido varias veces en la historia de Argentina, no es la primera vez que ocurre, ¿eh? O sea, probablemente esta vez ha sido muy llamativo. Pero cuando asumió Néstor Kirchner, el Fondo Monetario le dio al gobierno del presidente Duhalde un tratamiento excepcional que a los que éramos los rivales de Kirchner nos perjudicó enormemente. Ahora, bueno, también al Austral le permitió control de precios. Así que son... y más, yo me acuerdo que vos eras un perspicaz director de un diario que fue una noticia espectacular. Yo recuerdo que en el 85 publicaron una carta de intención falsa. Mirá. Y el problema era ocultar el plan, que ahí tenía cierta lógica por el desagio y las medidas que venían. Pero bueno, el problema fue que Ámbito Financiero lo descubrió. Bueno, Roberto García y Julio Ramos. Ahora, creo que esa es una historia que alguna vez vas a tener que contar para que se entretenga mucho la audiencia. Bueno, cuando tengas tu programa de televisión.
Ahora, yo estaba hablando sobre este fenómeno casi idiota que en alguna medida ha participado el cristinismo, la cámpora, pero vos votaste con la cámpora, igual que la cámpora. No, a ver, yo creo que con esta locura que conté a nivel internacional, también ocurrió a nivel institucional. El gobierno envió al Congreso un proyecto que era de naturaleza inconstitucional, o sea, cambiaba las atribuciones de nuestro Congreso y de la Presidencia de la República en el sentido de ir hacia un régimen parlamentario. Argentina no es un régimen parlamentario. Entonces, ¿qué se logró del envío del proyecto a lo que finalmente fue aprobado? Un progreso sensible que fue ajustar la legislación a nuestra Constitución. Lo que hace el Congreso en estas tratativas es autorizar el endeudamiento, no avalar el programa. El programa económico en una república presidencial es monopolio del Poder Ejecutivo. En ese proceso yo trabajé activamente para adaptar la ley a lo que correspondía a nuestro marco institucional. Ahora, a mí me parecía insuficiente, y me parecía insuficiente por varias razones. La primera, más clara, creo yo, es que esta confusión entre oficialismo y oposición. No puede haber un país que funcione si el oficialismo, Cristina, trata de ser al mismo tiempo oficialismo y oposición. En segundo lugar, le debemos al Fondo Monetario 40.000 millones y le pedíamos 45.000. Una semana antes, el presidente había anunciado que denunciaba criminalmente al anterior presidente por haber pedido un préstamo al fondo porque era más barato y era el único que le prestaba. Era exactamente lo que hacía este programa y ampliaba la deuda en 5.000 millones de dólares y le daba 9.000 y pico de millones de dólares ahora si logran pasar el directorio del fondo, que es un tema como que no es fácil, porque no, claro. Lógicamente esta cuestión de un tratamiento especial para que lleguemos a las elecciones del año que viene, a mucha gente que le choca. En tercer lugar, en el debate en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con el diputado Álvarez González descubrimos, en un intercambio muy duro, muy exigente con Mercedes Marco del Pont, que yo no veía dónde salían los recursos. Y ahí, en ese intercambio, descubrimos que a la ciudad de Buenos Aires le multiplicaban las valuaciones por 4. Y que de esa manera nos iban a pegar un golpe tributario solamente a la capital federal, y sobre eso venían las tarifas eléctricas que van a usar como vínculo los valores de la propiedad, y íbamos a ser saqueados. Entonces, por convicción, yo me debo a mis votantes. Dicen que yo defiendo a los contribuyentes y ciudadanos de la capital federal. Es que fui elegido por ellos. Yo estoy ahí para representarlos. Está bien, ahora, ponerle un abogado, porque el tema de cambiar las reglas del incremento de 4 veces no va a funcionar, porque hay, digamos, doctrinas, fallos, antecedentes judiciales que de un modo u otro voltean la interpretación que quiere hacer la FIP sobre este fenómeno del incremento de los impuestos. Sí. Ahora, ahí viene una cosa más grave que ahora voy a mencionar. Entonces, por convicción, yo creía que tenía que hacer una manifestación muy clara de mi posición, que no desconocía el proceso de mejora que había tenido el proyecto de ley, pero que era para mí insuficiente en este sentido de permitir la desigualdad ante la ley, de esta cosa loca de perseguir a jurisdicciones que no coinciden con el voto del gobierno. Yo no sé si ustedes vieron cuando querían aumentar las tarifas según qué opinión barrio tenía el que vivía en la casa. Ese tipo de cosas a mí me luce absolutamente inconstitucional, me luce contrario a nuestros valores y tradiciones, y por esa razón voté negativamente, aún reconociendo el progreso. Si uno lee mi discurso, lo escucha y ha sido muy difundido, está muy preciso todo el razonamiento que usé. ¿Vos, Javier? No, yo tenía 2 inquietudes. Una tiene que ver con... Fue un reclamo de la oposición el de que mandaran el proyecto, porque en definitiva decían que no iban a aprobar si mandaban nada al libro cerrado.
y que después, cuando mandaron el proyecto, empezó esta situación, por ahí constitucional, y que puede ser, pero ¿no fue una demanda de la oposición la de pedir que enviaran el proyecto, que sea malo o bueno, pero porque me acuerdo las definiciones? Yo creo que había lógica, una inquietud sobre qué iban a hacer y por qué lo iban a hacer. Desde el comienzo estuve señalando que no se podía confundir esta cuestión institucional. Yo tengo una obsesión con las normas institucionales, porque las normas institucionales en última instancia dan la garantía de lo que es el país. O sea, acá jugamos un juego de muy largo plazo. Si se puede hacer cualquier barbaridad, nadie va a invertir en nuestro país. Es cierto que había mucha gente que quería entender lo que iba a hacer el gobierno. Tenían un punto. Si vamos a aumentar la deuda tanto con el fondo, ¿de dónde viene ese aumento? Pero digo, de todas maneras, no era, en mi opinión, apropiado discutir el programa económico. De todas maneras, el problema con el fondo yo no lo veía factible de cumplirse antes de la guerra y mucho menos después de la guerra. Pero hay un punto institucional, porque vamos a meterle una denuncia al presidente, que es este tema de abuso del poder. El Poder Ejecutivo no tiene facultades para subir los impuestos, no lo puede hacer. Eso está explícito en la Constitución. No es que está subyaciendo. Hay un artículo que dice, ni en materia electoral, ni en materia impositiva, usted puede hacer estas cosas. Y las hace. Entonces, esta idea de que ellos pueden desconocer el proceso institucional, por ejemplo, cambiando los derechos de exportación, los impuestos a la exportación, sí, a mí me resulta contrario a la Constitución, un abuso de autoridad, y estoy seguro que nuestros abogados van a ocuparse de eso. Insistiendo otra vez con esta cuestión del cristianismo y algunas contradicciones que yo no alcanzo a entender. Hay una obsesión por parte de la vicepresidente, de la muchachada de la Cámpora, del propio Máximo, sobre los que fugaron plata de la Argentina. Bueno, perdón, no completé la pregunta. Okay. Esa obsesión me parece que se da de narices, escandalosamente contra un vidrio, con lo que fugó Néstor Kirchner. ¿O estoy equivocado? No, exactamente. En la Comisión de Hacienda y Presupuesto yo hice el comentario, porque esto viene de la competencia electoral entre Néstor Kirchner y quien habla en el 2003. Yo me acuerdo que hablaban de la fuga de capital hasta que en un programa yo señalé que el mayor fugador de divisas de la historia del país era Néstor Kirchner. ¿Ustedes se acuerdan cuando sacó los fondos de Santa Cruz? Claro. Que nunca pude descubrir cuál fue el final. O sea, es una cosa increíble que ha pasado con cifras que eran billonarias, es decir, cifras increíblemente importantes. Pero no solo está mi intervención, acuérdense cuando compró que el doctor Redrado denunció cuando compró los 2 millones de dólares en el medio de una corrida, era el esposo de la presidenta, una cosa increíble. Pero además de eso, el senador Lustó, Martín, sí, le marcó, hizo como una exegesis del libro y marcó los capítulos. En uno de ellos dicen que el presidente de un banco internacional iba al departamento de ellos para llenar la cuesta para mandar los fondos al exterior. Estaban más protegidos. Bueno, pero es de una caradurez increíble, sí, eso. Yo tengo una cortita. Vos le hacés la última pregunta y lo despedís. Yo tengo una cortita que hablabas vos de que habías votado igual que la Cámpora, pero también votaste, y quizás los argumentos son muy parecidos a los de Javier Milei. ¿Tenés coincidencias más allá del acuerdo con el fondo o el rechazo al acuerdo con el fondo, o te pasa como la Cámpora que nada más coincide circunstancialmente con esto? A ver, a lo largo de muchos años nosotros hemos cooperado intelectualmente. Es conocido que Javier publicó artículos en libros que edité yo, fui prologuista de varios de sus artículos y hemos tenido una interacción por muchos años, yo creo, fecunda. No siempre con perfecta coincidencia, pero un intercambio fecundo. En cuanto a la idea de que el país tiene que ir hacia un menor peso del Estado, un mayor espacio a la sociedad civil, a integrarse en el mundo, a lograr la estabilidad, a generar
incentivos, digamos, reglas. Yo he dicho muchas veces que Argentina necesita una revolución capitalista, que necesita volver a ser un lugar donde los fondos vienen para generar empleo, exportaciones, aumento de productividad. En eso hay, lógicamente, un acuerdo sustancial. Después hay diferencias. ¿En qué sentido? Él tiene una visión muy negativa sobre el sistema político en general, sin hacer distinciones. Y yo creo que esa percepción yo no la comparto, yo no tengo la sensación de... Y creo que nadie la tiene, voy a ser franco acá. Nadie cree que es lo mismo un gobierno kirchnerista que un gobierno de la oposición. Yo creo que todo el país se sentiría mucho más seguro, mucho más confiado, dentro y fuera del país, si nos libráramos de lo que ha sido una pesadilla para los argentinos. Y ahí creo que el argumento que él hace yo no lo comparto de raíz. Y esa es la naturaleza de nuestra diferencia. Más allá de que sos alberdiano, y sabemos la opinión que tenía Alberdi de la clase política. No, yo no digo que la clase política argentina no ha cometido desvaríos a lo largo de muchos años. Ahora, no pongo a todos en el mismo rasero, es decir, yo creo que la resistencia que ha librado la oposición contra el kirchnerismo en el periodo anterior y en este periodo ha sido valiosísima. Si no hubiéramos tenido una oposición unificada, los riesgos que hubiéramos corrido, los ciudadanos comunes, los periodistas, hubiera sido fenomenal. Entonces, desvalorizar el efecto que ha tenido una oposición institucional me parece, primero, no razonable, ni apropiado, ni veraz. Y segundo, me parece que es desconocer la realidad del problema que tenemos. Ahora, si yo digo cuál es mi visión sobre lo que hemos tenido una cantidad de fracasos enormes, de gestión, de diagnóstico, de conductas, yo diría, de ejemplaridad. Todo eso es cierto, pero no es lo mismo el oficialismo que la oposición, y yo conozco mucha gente en la oposición extraordinariamente valiosa que hace un esfuerzo enorme. Bueno, el que entrevistó... Sí, Álvaro de la Madrid, que no pertenece a mi fuerza política, porque si no voy a decir que son todos los republicanos unidos, los que son una maravilla. Álvaro de la Madrid es una figura muy valiosa en la política argentina, y como él hay mucha gente muy valiosa. Perdón, te despido, pero ¿cómo es tu trato con Máximo Kirchner ahora en el Congreso, donde se deben haber conocido? A ver, haceme la corta. Breve. En las reuniones que yo he estado con él y con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, han sido reuniones, digamos, normales, con la cordialidad de una relación urbana entre diputados nacionales de la oposición y del oficialismo. No coincidimos ni en lo blanco del ojo, pero eso no cambia que en el trato personal hay respeto, y en general conmigo han sido muy respetuosos. Gracias, Ricardo. La próxima vez te pregunto con otra persona con la que no te llevas bien, y supongo que hasta personalmente, que es Elisa Carrió. Claro, sí. Pero bueno. No, yo me llevo bien con todo el mundo. Yo discuto los problemas, las cuestiones. Yo no trato de no hacer cosas subjetivas. Yo discuto, y a veces tenemos visiones diferentes, y es natural que haya diversidad de opiniones, incluso en la oposición. Es rico eso favorece y fertiliza nuestras opciones. No hay que creer que tenemos que ser como Corea del Norte, por Dios, ponernos un uniforme a todos, someternos a una regimentación intolerable. Yo creo en la libertad, creo profundamente en la libertad, como sustantivo, como adjetivo y como verbo. Así que nos vamos a liberar.